Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Comunión. Recordemos lo que es comunión. Comunión tiene que ver con el compartir, con compañerismo. La palabra de Dios, pues, emplea este término, especialmente en el Nuevo Testamento. En el griego, koinonia o koinonea, como dirían algunos. Pues, hoy estamos viendo la necesidad precisamente de esto, de que las personas tengan pues, un círculo social, obviamente que les represente crecimiento, pero que les represente y que les aporte, no un círculo naturalmente del cual lo lleve para abajo o para desordenarse. Un círculo de apoyo que es fundamental. Esto lo vamos a ver nosotros en la medida en la cual seguimos avanzando, donde vemos que esto es necesario y lo vemos en la palabra de Dios. Pero la comunión, recordemos, parte de mi relación con Dios, mi comunión con Dios. Nuestro Señor nos hablaba por medio de su palabra, que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Bueno, lo decía Juan, concretamente en alguna de sus cartas. De allí se deriva la comunión que tenemos los unos con los otros. Y hablando acerca de este último punto, la comunión entre nosotros, vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 37. Ahí está Pedro compartiéndole a un grupo inmenso de personas. Habían allí, pues, gente, como quien dice, de afuera, no eran cristianos necesariamente, muchos judíos en ese gran discurso del apóstol Pedro. Versículo 37 dice que al oír esto, pues aquellas personas, aquellos judíos, al oír a Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí hay un término que es escaso en la palabra de Dios: compungir de corazón. O sea, que Pedro les hablaría allí al corazón. ¿A quiénes? A personas que estaban afuera, que tan solo unos instantes antes, pues, viendo de afuera lo que estaba pasando, dijo: estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos, están ebrios. Ahí Pedro les responde a ellos y les da, y continúa, y les da una palabra maravillosa que les llega al corazón. De esto se trata, por cierto, de que mi palabra, que es lo que Dios habla a través de mi vida, llegue al corazón de otras personas, hasta tal punto que mueve su voluntad. Y estos finalmente dicen: ¿qué haremos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Bueno, eso fue lo que les dijo Pedro. ¿Qué quiere decir? Que se identificaron con el Señor. Y eso es lo que tengo que llevar a la gente, a que se identifique es con Cristo más que conmigo, que se identifiquen con Él, porque ese es el punto de partida. Y luego, como consecuencia, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No, digamos, un crecimiento, pues, extraño, digamos, al menos difícil de ver, no así se decir inédito. Versículo 42. ¿A qué se debe ese crecimiento o esa añadidura? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren que esto es comunión. Aquí vemos entonces que en el primer siglo perseveraban en la comunión. Hay un término bíblico, un verbo, perseverar. Hace ya demasiados años, siendo yo un muchacho de colegio, escuché un mensaje que me llamó la atención, de alguien que decía que el término más importante, la palabra más importante de la Biblia es el amor y la segunda es el perseverar. Bueno, puede que usted esté o no de acuerdo con todo esto, porque digamos, es una óptica, es una opinión personal de quien estaba hablando en ese momento, pero me llamó la atención y es el perseverar. El el no ir variando de un lado para el otro, el no cambiar, sino en el perseverar. Perseverar no es necesariamente aguantarme. No, mientras yo persevero, pues yo voy disfrutando de todo ello. En la palabra de Dios, que es la doctrina de los apóstoles,
la palabra de Dios. Hay que perseverar ¿en qué? En el oír la palabra de Dios, pero perseveraban, pero lo hacían juntos. Oían la palabra de Dios. Es necesario que yo persevere en ello desde el punto de vista personal. Yo tengo todos los días un devocional que lo hago muy temprano en la mañana. Y entonces es mi tiempo personal con Dios, pero también oír la palabra juntos. Yo la puedo leer personalmente, pero también, ¿por qué no leerla, estudiarla juntos? Incluso allí, entre todos, vamos allí aportando y vamos compartiendo lo que vemos en su palabra, el oír juntos. En esta familia, por ejemplo, de la ICT, tenemos cursos de formación que nos ayuda a esto, a entrar mucho más en la palabra de Dios, a saber cómo, por ejemplo, estudiar la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, me dice aquí, perseveraban en la comunión unos con otros, o sea, en el compañerismo, en la amistad como la encontramos nosotros en su palabra. Perseveraban en ello, había compañerismo. Tercero dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Partimiento es compartir. De ahí viene el término. Entonces ya hemos visto algo. Recordemos que la comunión es el compartir, pero también partían el pan. ¿Recuerdan que Jesús partía el pan? Él se sentaba a la mesa con los apóstoles a partir el pan. Pues bien, ¿por qué no partir el pan? El Señor nos decía, y Pablo lo recordaba en 1 Corintios 11, que esto yo lo recibí del Señor. ¿Y qué recibe el Señor? Que el Señor, el día que fue entregado, tomó el pan ahí en su mano y lo partió. Y que hiciéramos eso en memoria del Señor. Y esto es lo que yo recuerdo entonces, lo que se me viene a la cabeza cuando veo esto, que perseveraban en el partimiento del pan. Bueno, literalmente compartían el pan, como quien dice, desayunaban juntos o cenaban juntos. Y finalmente en las oraciones, perseveraban en las oraciones, oraban juntos. Y ellos allí presentaban también, como hoy en día lo hacemos, seguramente en algunos grupos de oración, pues, peticiones de oración. Usted puede llevar a cabo su oración y debe hacerlo personalmente. Cuando usted se levanta cada mañana, eleve su palabra a Dios, eleve su oración a Dios, su voz a Dios, oiga la palabra de Dios también, pero también el hecho de que yo lo haga individualmente no quita que también lo pueda hacer junto con otras personas. Por eso no hemos de obviar lo uno ni lo otro. Y allí compartimos, oramos juntos. Allí entonces voy llevando mis peticiones de oración, otros también, ahí vamos intercediendo los unos por los otros. Y todo eso hace parte de la comunión. Entonces, si vemos aquí, pues escuchaban la palabra de Dios, tenían compañerismo, tenían un tiempo de amistad entre ellos, y qué rico que podamos hacerlo. Y si usted no lo ha hecho, pues quiero decirle que en esto consiste el compañerismo cristiano, que podamos también compartir el pan entre nosotros y también perseverar en las oraciones. Versículo 43 me dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, cuando se dan estas cuatro cosas, cuando perseveran en la palabra de Dios, cuando perseveran en el partimiento del pan, cuando perseveran en la comunión, cuando perseveran en las oraciones, muchas maravillas son hechas. Veamos, o mejor, allí nosotros vemos claramente que se añaden muchos, que muchas maravillas son hechas, porque donde hay comunión hay maravillas. Donde hay comunión se comparten testimonios de las maravillas de Dios. Y el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban. ¿No se han dado cuenta que este es un verbo que es tan importante en la palabra de Dios? Lo vimos ahora en el versículo 42, se reitera en el 46, pero diciendo, perseverando unánimes. De ahí viene, bueno, ese es un término que aparece en comunión, unión, perseverando unánimes cada día. O sea que perseveraban y lo hacían cada día. Y estaban ahí en el templo, o sea, todos ahí reunidos también, partiendo el pan, pero también en las casas. Entonces, qué interesante, lo hacían seguramente, pues muchas cosas, lo hacían desde el punto de vista personal, por decir algo.
en la palabra de Dios, su devocional personal. Lo hacían con ellos, lo hacían todos ellos, allí cuando se reunían, pero también en las casas, por familias. Comían, dice, juntos con alegría y sencillez de corazón. Donde hay comunión, quiero decirles algo, hay alegría. La comunión no es aburrimiento, la comunión no es una vida tediosa, una vida pues no, horriblemente pues, reiterativa, o sea, repitiendo un día exactamente lo mismo que otro. Una cosa es perseverar y otra cosa es reiterar. Perseverar. No se trata de copy-paste, de copiar y pegar cada día. No. Cada día es una gran aventura que yo puedo llevar a cabo. Claro, en mi comunión con Dios, pero también en mi comunión unos con otros. La vida cristiana no es aburrida. El compañerismo cristiano no puede serlo. Ahí vemos 4 puntos en los cuales hemos de perseverar. Y mire lo que dice. Y había alegría, y hay alegría, y hay sonrisas. Se ríen allí también. Y donde hay comunión hay sencillez de corazón, le dice así. Y finalmente, dice, alabando a Dios, el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Donde hay comunión, la gente se añade. Vemos algo fundamental, algo claro, perseverar. ¿Perseverar en qué? En la comunión. Vamos a orar. Y hoy, Dios, entendemos lo que es el perseverar. Perseverar, sí. Perseverar en tu palabra, que es en la doctrina. Perseverar en la comunión. Perseverar, Señor, en el partimiento del pan. Perseverar en las oraciones. Perseverar en mi vida personal contigo. En mi búsqueda de ti por medio de tu palabra. Y en todo esto, Señor, que yo veo allí, aquí en Hechos 2. Pero igualmente es el perseverar. Perseverar en reunirnos, en estar juntos. Y también oír tu palabra juntos. También, Dios, es el leer tu palabra juntos. El estudiarla juntos. El compartir tu palabra. Y es el perseverar en el compañerismo. Perseverar, Señor, Dios, aún compartiendo nuestra mesa, partiendo el pan, sentándonos juntos allí a la mesa. Allí en compañerismo, compartiendo el uno con el otro, partiendo el pan y perseverar en las oraciones. Yo tengo mi tiempo de oración personal contigo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no orar también con otros? Pues aquí me dice tu palabra. Y allí perseveramos en la oración y nos unimos en oración. Y saber, Dios, que donde hay comunión, allí hay alegría. Hay alegría. Allí hay sencillez de corazón. Gran palabra nos has hablado hoy, Dios, hoy. Aquí y ahora, por medio de lo que tú hiciste a través de los apóstoles y por el Espíritu Santo allí en Hechos 2. Ahora, Señor, bendice a cada uno de estos, tus siervos, quienes están aquí perseverando en tu palabra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la semana. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la hermosísima, bella, incomparable Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo si este programa ha sido edificante y de bendición para usted. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora colombiana. No olviden, continuamos, por cierto, con nuestros cumpleaños de Jesús en varias ciudades de Colombia y del mundo. Que Dios los bendiga y que perseveren en Él. Mañana nos encontramos. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.